Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan. Nuevamente con ustedes trayéndole esta lección, la lección número 7, que lleva como título Instruyendo a los discípulos, parte uno. Y seguimos estudiando el libro de Marcos. Así que estas lecciones muy bonitas, muy ejemplares, que nos ayudan a conocer cómo Jesús trabajaba mientras caminaba aquí en la tierra y nos ayuda a entender a nosotros un poco más, ¿verdad? Eh, Cómo debemos de ser nosotros también como representantes de Jesús, ¿verdad? Y allí lo tienen ustedes instruyendo a los discípulos y vamos a ir viendo lo que es el versículo para memorizar. Dice allá que luego Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que haga, sígame, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar todas nuestras cargas, todas nuestras problemas, dificultades que tengamos y con Jesús ir a la mano y vamos a obtener victoria, ¿verdad? Dice que la primera mitad de Marcos dirige la atención hacia quién es Jesús. Sus poderosos milagros, enseñanzas apuntan en la misma dirección. Él es el Mesías. Ahora, en este punto crucial de la narración, Jesús preguntará a sus discípulos, ¿quién creen ellos que es? Pedro dará una respuesta estentoria a esa pregunta y Jesús comenzará inmediatamente a explicar a dónde lo conducirán sus pasos como Mesías, como sabemos todos, a la cruz. En la última parte de Marcos 8 y hasta el final de Marcos 10, Jesús se enfoca en instruir a sus discípulos acerca de su derrotero. En estos capítulos, él hará predicciones acerca de la cruz que serán seguidas por una instrucción especial acerca del discipulado. Estas poderosas lecciones siguen siendo relevantes hoy. Esta sección del segundo evangelio se destaca por la curación de dos hombres ciegos, uno en la mitad de Marcos 8 y el otro al final de Marcos 10. Y estos dos milagros funcionan como paréntesis al comienzo y al final del contenido que se encuentra entre ellos e ilustran dramáticamente que el discipulado incluye la percepción espiritual acerca de quién es Jesús y dónde está yendo. Así como sus enseñanzas desafiaron a sus discípulos hace 2000 años, siguen confrontando hoy a sus discípulos modernos con el elevado costo y la recompensa de seguirlo. Así es que tú y yo, mis queridos, estamos ahora también en ese mismo bote, ¿verdad? No sabemos bien qué dirección tomar, cómo tomar esa dirección para ser un discípulo en orden con Dios. Así es que vamos a escudriñar esta lección esta semana. Vamos a entender qué nos está diciendo acerca de instruyendo a los discípulos, ¿verdad? ¿Qué será eso, ¿verdad? De resucitar de los muertos. Me imagino que es una pregunta que tenían ellos, Marcos 9:10. Los discípulos podían entenderlo de la hija de Jairo, que había muerto, pero Jesús era el Mesías. ¿Cómo es posible que el Mesías iba a morir? Él era el redentor, el libertador, ¿verdad? No había venido a morir, sino a reinar. Estas palabras de Jesús debían tener un significado espiritual. Pensaban algo así como nacer de nuevo. Los discípulos tenían un concepto claro de lo que debía ser el Cristo. Eso hacía difícil para Jesús explicarles que eso no era así, que su misión era distinta, que no había venido a instituir un reino terrenal, que el camino a la gloria pasaba por la cruz, que había venido para poder demostrarles a ellos, ¿sabe qué? Mi reino no es de este mundo. Y vamos a ver en esta lección de esta semana dos diferentes enseñanzas. Primero, enseñanzas en dos fases, ¿verdad? Dos partes. Y enseñanzas sobre el reino. Vamos a hablar de la instrucción básica, el conocimiento pleno, el reino futuro y el presente, el mayor en el reino y cómo entrar en el reino, ¿verdad? Así que esto lo vamos a estar escudriñando a través de los versículos, los capítulos de Marcos 8 y Marcos 9. Así que mucha atención y vamos a entrar allá de lleno en esta lección, ¿verdad? Enseñanzas en dos fases. Veamos la primera fase, instrucción básica. ¿Por qué básica? Bueno, lo vamos a ver ahora. ¿Por qué era básica la instrucción, verdad? Aquí. Eh, dice que
El hombre alzó los ojos y dijo, veo gente, parecen árboles que caminan, ¿verdad? Nos dice allá en Marcos 8:24. Y yo los voy a llevar a ustedes a Marcos, en el libro de Marcos. eh, Vamos a leer ese 8:22 en adelante, donde surge este milagro, ¿verdad? Vino luego a Bethsaida, le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos, le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Lo envió a su casa diciendo, no entréis en la aldea ni lo digáis a nadie de la aldea. Fíjense lo que dice acá. Dice que la sanación registrada en Marcos 8:22 al 26 es la más extraña de las realizadas por Jesús. En una primera fase el hombre es capaz de ver borrosamente, en la segunda fase ve por fin con nitidez. Este milagro sirve como una parábola de la forma en la que Jesús iba a instruir a sus discípulos, preparándolos para que acatasen lo mejor posible la realidad de su misión salvadora. Los discípulos no entendían, tenían que ver cómo era que Jesús iba a trabajar mientras estaba aquí en la tierra. Había que enseñarle algo y entonces por el momento también ellos veían un poco nublados, no entendían bien el propósito de Jesús. Y en una primera fase los discípulos habían llegado a la conclusión de que Jesús era el Cristo. Para asegurarse esa verdad en su mente, Jesús los llevó a declararlo haciéndoles una pregunta indirecta y otra directa en Marcos 8:27 al 29. Pero ellos debían guardar silencio con respecto a esta declaración, pues todavía no habían comprendido todas sus implicaciones. Y recuerden que las preguntas que le hicieron fue la siguiente, que la encontramos también allí. Entonces él les dijo, ¿y vosotros qué decís que yo soy? Y respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Gloria a nuestro Dios, ¿verdad? Instrucción básica. Empezaron a ver, pero en el conocimiento pudieron lograr ver que era Cristo quien estaba allí en su medio y con ellos, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice acá más adelante. Eh, Esta parte de la lección dice acá, conocimiento pleno. ¿Ok? El conocimiento pleno. Y entonces dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. Marcos 8:31. Ah, y querido, cuando le enseña estas cosas a sus discípulos, llegaron a entender plenamente cuál era el conocimiento. Mire, dice que en la segunda fase de su enseñanza, las palabras de Jesús fueron muy claras, rechazo, muerte y resurrección. Pero algo estalló en la cabeza de Pedro. Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te va a acontecer, porque Pedro pensó, ¿cómo es posible que este Salvador que hemos tenido, este Cristo que está en nuestro medio, que pueda hacer de todo y nos puede liberar y puede establecer su reino, aquí va a padecer todo esto? Sin saberlo, Pedro estaba usando la misma táctica, perdón, que usó Satanás en el desierto. Como que dice, te ofrezco todo lo que hay aquí, ¿qué más tú quieres? El camino fácil lleva a Jesús a un reino terrenal. El difícil lo llevaba a alcanzar la salvación a nuestro favor. Gloria a nuestro Dios, ¿verdad? Gracias a que él iba a tomar este reino difícil, ¿verdad? Eh, y este reino nos iba a llevar a nosotros a poder tener la oportunidad de ser salvos. Y eso no era todo. Sus seguidores debían estar dispuestos a pisar el mismo camino, tomar la cruz y vivir o morir por el precioso don de la salvación, ayudando a otros a alcanzarlas, mi querido. Y esto es sumamente importante, ¿verdad? Eh, Porque nos dice que tú y yo también estamos llamados a tomar nuestra cruz y seguirle. En el versículo 34 de Marcos 8 dice, llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz. Dice, en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mis queridos,
Tenemos que quitar el yo de nuestras vidas. Qué difícil es apartar este tan grave mal que tenemos de creer que no importa eh, todo lo que Jesús haga en nuestra vida, nosotros seguimos poniendo a nosotros en primer lugar y no a Jesús. Así que mucho ojo, mi querido. Ese es el conocimiento pleno cuando empiezas a decir, sabe, no soy yo, sino Jesús tiene que brillar en mí para que otros puedan también alcanzar esa preciosa salvación, ¿verdad? Enseñanzas sobre el reino. Miren, vamos a ir viendo estas enseñanzas sobre el reino, ¿verdad? El reino futuro y presente. Yo les voy a decir un poquitito allí. Dice que, y les apareció Elías con Moisés, que hablaba, ¿verdad? Con Jesús. Y entonces, en Marcos 9:4, dice, Pedro, Jacobo y Juan no eran plenamente conscientes de estar vislumbrados en el monte el reino de gloria, una representación en miniatura de la segunda venida de Jesús. Y podemos leer un poquitito allí. Dice en el versículo 4, y les apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estamos aquí, hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este mismo amado, a él oíd. Lo que sí se tenía claro era que querían quedarse allí, pero en ese momento no percibían el verdadero significado de la palabra que Moisés y Elías hablaban con Jesús. Para que los muertos en Cristo, representados por Moisés, y los fieles vivos en la última generación, representados por Elías, pudieran entrar en la gloria, Jesús debía morir en Jerusalén. Al bajar del monte se evidenció el estado presente del reino. La falta de fe hacía peligrar su misma estructura. A los apóstoles les faltaba fe y un padre desesperado había perdido la confianza. Con fe todo es posible, pero si te falta la fe, clama con ese padre. Creo, ayuda mi incredulidad, clama con ese padre. Miren, más adelante estamos hablando de un muchacho endemoniado, necesitaba ser sanado. Los discípulos no lo podían sanar. Falta de fe. Dice allí, cuando llegó donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, y enseguida toda la gente viéndoles se asombró y cogiendo a él, les saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron, mis queridos. Algo bastante difícil de entender, pero tú y yo estamos posiblemente en el mismo barco. No podemos entenderlo. Y respondiendo, él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho y cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y le dijo, desde niño. Y muchas veces le echa el fuego y el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Mi querido, al que cree todo le es posible. El reino futuro y presente, todo era posible, ¿verdad? Cristo va a reinar. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Si hay falta de fe, que Cristo pueda ayudar nuestra incredulidad, ¿verdad? Vamos a tener que ponernos en las manos de nuestro Dios para que pueda librarnos. Dice que cuando Jesús vio a la multitud que se agolpaba, reprendió el espíritu del mundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando y sacudiendo con violencia salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto, pero Jesús tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte,
¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él le dijo, este género con nada puede salir, sino con ayuno, con oración. ¿Y qué cosa? Y ayuno. Andamos en estos, ya próximamente la semana que viene, en ayuno, la iglesia entera por 40 días. Vamos a estar cada quien individualmente ayunando. Vamos a asignar personas para que oren. Pero mis queridos, ayuno y oración sumamente necesarios. Con fe todo es posible, pero si te falta la fe, la único que te puedo decir es clama a ese Padre, cree, creo, ayuda mi incredulidad y Jesús hará el cambio en tu vida. Quiero que veamos un poquito más acá. eh, el mayor en el reino, ¿verdad? Siempre hay disputas, todo el mundo quiere ser el más grande donde quiera que se encuentre. No hay nadie que quiera ser menos. No entiendo por qué el hombre es tan así, porque no somos nada ante los ojos de Dios. Entonces Jesús se sentó, llamó a los dos y les dijo, si alguno quiere ser primero, que sea el último de todos y el servidor de todos, en Marcos 9:35. Jesús comienza su camino de descenso a Jerusalén desde Cesarea, haciendo un alto en Capernaum. Aprovecha este tramo para instruir y preparar a sus discípulos en Marcos 9:30 al 33. Pero ellos, lejos de comprender lo que Jesús les quería enseñar, disputaban quién sería el mayor cuando Jesús se proclamase rey en Jerusalén. Imagínense buscando dónde van a estar sentados, qué puesto voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Ay, mira, yo quiero estar en la iglesia, pero yo quiero ser el primer anciano, yo quiero ser el segundo, yo quiero ser el diácono, yo quiero ser el director de conquistadores, etcétera. Mis queridos, el que desee ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Primera enseñanza que nos da allí en Marcos 35 al 37, tomando un niño, significó la grandeza en el reino. Los primeros son los últimos, el mayor es el siervo, el más pequeño y humilde ha de ser tratado como si fuese Jesús mismo. Después Marcos 9:38-41, la segunda enseñanza, dice allá que todos tienen su parte que hacer y nadie debe ser desechado cuando hace la obra de Dios, por pequeña que sea. Y dice allí, Juan le respondió diciendo, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa, por sencillo que sea. Así que, mi querido, el mayor en el reino, ya ustedes saben, debería ser el último, porque el primero no va a alcanzar lo que alcanza el último. Miren, casi aquí en el final, veamos lo que nos dice acá. Dice, ¿cómo entrar en el reino? Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Allí en el 9:49, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio salado con sal. Y nos dice allá, buena es la sal, más si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tener sal en vosotros mismos y tener paz los unos con los otros. Aferrarse una enorme piedra al cuello y echarse al mar, cortarse una mano, un pie, sacarse un ojo, formas extrañas de salvarse, ¿no? Si tomamos estas palabras literalmente como muchos lo hacen con la frase donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, tenemos que llegar a las siguientes conclusiones. Los redimidos vivirán eternamente con un cuerpo mutilado y los malvados sufrirán eternamente, pero al menos su cuerpo entero está entero. La enseñanza que se desprende de esta exageración es evidente. El pecado es tan terrible que debéis huir de él inmediatamente. Hay que rechazar el pecado. Hay que huir de él. No podemos contemplarlo, mirarlo ni hacer nada con él porque caemos en el pecado. Abandonar el pecado es duro y cuesta sacrificio, pero el resultado vale la pena y nos proporciona paz, sobre todo la paz. No podemos tener paz mientras hay pecado en nuestras vidas, esperando que Dios nos ayude a entender que tenemos que ser liberados de esto. Y el N. G. de White, en el mensaje selecto, tomo 1, página 100, nos dice lo siguiente: todo leal y abnegado obrero de Dios tiene la disposición de gastar y ser gastado por causa
de otros. Nos dice también, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Juan 12:25. Quiere decirse, mediante esfuerzos fervientes y reflexivos para ayudar donde sea necesario, el verdadero cristiano muestra su amor a Dios y a su prójimo. Quizás pierda su vida en el servicio. Mi querido, quizás. Y dice allá, pero cuando venga Cristo para reunir sus joyas, la encontrará otra vez. Gloria a Dios. En el Ellen G. de White, El deseo de toda la gente, páginas 393 y 410. Vamos a estar leyendo allá para que podamos entender un poquitito más de lo que se nos está diciendo. Dice lo siguiente. Antes del honor está la humildad, para ocupar un lugar elevado ante los hombres. El cielo elige al obrero que, como Juan el Bautista, asume un lugar humilde delante de Dios. El discípulo que más se asemeja a un niño es el más eficiente en la labor para Dios. Los seres celestiales pueden cooperar con aquel que no trata de ensalzarse a sí mismo, sino de salvar almas. Eso es deseado de toda la gente, página 403. Todo lo que nos da ventaja sobre otro, sea la educación o el refinamiento, la nobleza de carácter, el entrenamiento cristiano o la experiencia religiosa, nos impone una deuda para con los menos favorecidos y debemos servirlos en cuanto esté en nuestro poder. Si somos fuertes, debemos sostener las manos de los débiles. Los ángeles de gloria que contemplan el rostro del Padre en el cielo se gozan en servir a sus pequeñuelos. Las almas temblorosas que tal vez tienen muchos rasgos de carácter censurables les son especialmente encargadas. Hay siempre ángeles presentes donde más se los necesita, con quienes tienen que pelear la batalla más dura contra el yo y cuyo ambiente es más desalentador. Y los verdaderos seguidores de Cristo operan en ese ministerio. Mis queridos, qué bonito es saber que a pesar de todo, Dios lo que quiere es salvarnos. Y no solo nos quiere salvar, quiere que tú y yo formamos parte de este trabajo tan grande y maravilloso de discipular. Pero para discipular tenemos que ser buenos discípulos. Así que pongámonos en las manos de Dios para que Dios pueda utilizarnos para ser instructores. Oramos. Amante Padre, te damos las gracias por la oportunidad que tú nos das de estar ante tu presencia, de poder hacer tu obra, tu voluntad. Señor Jesús, ayúdanos a poder ser buenos discípulos. Ayúdanos a servirte de todo corazón. Muéstranos cómo poder nosotros también trabajar a modo de poder alcanzar a otros para traerlo a los pies de Cristo. Guíanos y guárdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos, de nuevo te pido encarecidamente que compartas esta lección de YouTube a través de YouTube con otros que no conocen de la poderosa palabra de Dios para que conozcan de ella a través de estas lecciones. Suscríbete a mi canal, Joseph Class. Y ya está. Suscríbete para que te sigan llegando toda la semana. Igual también puedes hacerlo usando el podcast y Spotify. Allá te puedes suscribir, funciona la campana. Igual busca en su buscador lección de escuela sabática, comentarios. Allá vas a recibirla semanalmente. Puedes escucharla, puedes compartirla en cualquier momento. Mis queridos, Dios te bendiga, Dios te guarde.